Motores de imanes permanentes. El desarrollo de nuevos materiales para imanes permanentes ha convertido los motores tipo PM en un buen sustituto de los motores Shunt. En un motor tipo PM, los polos están construidos con imanes permanentes como se muestra en la figura. Si bien se han construido motores de corriente continua de imanes permanentes de hasta 75 caballos de fuerza. La aplicación principal de los imanes se limita, por razones económicas, a motores de fracciones de caballo de fuerza. En un motor de corriente continua convencional, con circuito del devanado de campo, el flujo por polo depende de la corriente a través del devanado de campo y puede ser controlado. Sin embargo, el flujo en un motor tipo PM es esencialmente constante y depende del punto de operación. Para la misma potencia de salida, un motor tipo PM es más eficiente y requiere menos material que un motor de corriente continua, devanado, con las mismas especificaciones. Algunas de sus aplicaciones son coches y aviones con radiocontrol, ventiladores de ordenador, cassettes, alternadores de autos, generadores de centrales con potencias del orden del megavatio, etc. Funcionamiento. Su mecanismo se basa en sustituir la conmutación, cambio de polaridad, por otra electrónica sin contacto. En este caso, la espira solo es impulsada cuando el polo es el correcto, y cuando no lo es, el sistema electrónico corta el suministro de corriente. Para detectar la posición de la espira del rotor, se utiliza la detección de un campo magnético. Este sistema electrónico, además, puede informar de la velocidad de giro o si está parado, e incluso cortar la corriente si se detiene para que no se queme. Tienen la desventaja de que no giran al revés al cambiar la polaridad. Para hacer el cambio, se deberían cruzar dos conductores del sistema electrónico. Motores de pasos de imanes permanentes. Un motor de pasos tipo PM difiere de la reluctancia variable en que su rotor está formado por imanes permanentes. La construcción del estator de un motor de pasos tipo PM es igual a la de uno de reluctancia variable. En la figura se ilustra un motor de pasos tipo PM bifásico con rotor de dos polos. En este motor, el rotor está magnetizado radialmente, de modo que sus polos se alinean con los dientes apropiados del estator. Cuando se excita el devanado de la fase A por medio de una corriente constante, como se muestra en la figura A, el diente 1 actúa como un polo sur. Esto hace que el polo norte del rotor del imán permanente se alinee con el polo sur del estator. Posteriormente, la fase A se desactiva mientras que el devanado de la fase B se activa, como se indica en la figura B, ocasionando un desplazamiento de 90 grados en sentido contrario al de las manecillas del reloj para alinear el polo norte del rotor con el diente número 2 del estator. Si se invierte la polaridad de la corriente aplicada y se aplica de nuevo a excitar la fase A, el rotor girará de nuevo 90 grados en sentido opuesto de las manecillas del reloj, esta vez para alinear el polo norte del rotor con el diente número 3 del estator, en la figura C. Hasta aquí, el motor ha completado media revolución y con la continuación de las actividades apropiadas continuará su giro y completará su revolución. Motor de reluctancia conmutada. Funcionamiento. El principio de funcionamiento del motor de reluctancia conmutado es fácilmente imaginable. Un eje de hierro que puede girar apoyado sobre unos rodamientos o también los dientes. En un rotor de hierro se orientan en un campo magnético producido gracias a una corriente eléctrica en los polos del estator. Mediante una determinada conmutación del campo magnético se conseguirá un movimiento rotatorio del núcleo de hierro. En el caso de que este rotor posea más dientes, se puede comparar su forma a la de una rueda dentada de gran espesor. El concepto reluctancia corresponde a la resistencia magnética, la cual opone dicho rotor al campo electromagnético. La generación y posterior conmutación del campo magnético se realiza en los bobinados de los polos de la parte fija de la máquina, a través de la electrónica de potencia conectada al motor. Con la electrónica de potencia, mediante la cual nos referimos al convertidor de corriente,
así como el convertidor de frecuencia, se pueden influir de la manera deseada tanto en las revoluciones como en el par de giros del motor. Los motores de reluctancia conmutados pueden permitir ser realizados desde los accionamientos más pequeños hasta los grandes motores. Principales aplicaciones. Esencialmente un mejor aprovechamiento para bajas revoluciones. Al contrario que en los motores asíncronos, las pérdidas en el hierro en el motor de reluctancia conmutado suponen una parte importante de las pérdidas totales. Sin embargo, para regímenes de revoluciones bajos, el valor de estas pérdidas en el hierro cae fuertemente. Este efecto puede ser aprovechado para elevar las pérdidas de peso por efecto Joule en los bobinados de los polos del estator y permitir de este modo un mayor par motor a bajas velocidades. Empleo en tareas de posicionamiento. Una de las funciones habituales de los motores eléctricos son también el posicionamiento de piezas, herramientas, partes de máquinas, montacargas y demás. El motor de reluctancia conmutado es, en principio, apropiado para dichas aplicaciones. Motor de corriente continua sin escobillas. El motor de corriente continua sin escobillas o BLDC es cada vez más popular en el sector, como en el automotriz, especialmente en vehículos eléctricos, electrodomésticos e industrias, porque tal y como lo indica su nombre, no necesita de las escobillas que tienen al desgastarse. Estas escobillas se utilizan en los motores tradicionales y lo reemplazan con un dispositivo eléctrico que maneja la fiabilidad y la ductilidad de la unidad. Funcionamiento básico. El conmutador eléctrico del motor BLDC energiza de manera secuencial las bobinas del estator generando un campo eléctrico giratorio que arrastra el rotor a su alrededor. Las N revoluciones eléctricas equivalen a una revolución mecánica, donde N es el número de pares de imanes. Todos los motores eléctricos generan un potencial de voltaje debido al movimiento de la bobina y a través del campo magnético asociado. Este potencial se conoce como fuerza electromotriz y forma la ley de Lenz, generando corriente en la bobina en campo magnético, opuesto al cambio original del flujo magnético. Aplicaciones. En general, una aplicación mecánica requiere que se controlen las variables aceleración, velocidad, posición, con algunas combinaciones de estas, para lo cual preciso controlar el par del generador por motor. Los motores eléctricos, en general, basan su funcionamiento en las fuerzas ejercidas por un campo electromagnético y creadas al hacer circular una corriente eléctrica a través de una o varias bobinas. Si dicha bobina, generalmente circular y denominada estator, se mantiene en una posición mecánica fija y en su interior, bajo la influencia del campo electromagnético, se coloca otra bobina llamada rotor, recorrida por una corriente y capaz de girar sobre su eje. Esta última tendrá a buscar la posición de equilibrio magnético, es decir, orientará sus polos norte-sur hacia los polos sur-norte del estator, respectivamente. Cuando el rotor alcanza esta posición de equilibrio, el estator cambia la orientación de sus polos. Aquel tratará de buscar la nueva posición de equilibrio, manteniendo dicha situación de manera continuada. Se conseguirá un movimiento giratorio y continuo de rotor, y a la vez la transformación de una energía eléctrica en otra mecánica en forma de movimiento circular. Aún basado en el mismo fenómeno, el principio de funcionamiento de los motores de corriente continua, los motores paso a paso son más sencillos que cualquier otro tipo de motor eléctrico. Algunas aplicaciones de los motores paso a paso son discos duros, impresoras, plotters, brazos y robots completos, registradores XY y controles remotos. Y algunas características es que tienen larga vida, la velocidad de respuesta es elevada, posicionamiento dinámico preciso, reinicialización a una posición preestablecida, frecuencia de trabajo variable, funcionamiento síncrono bidireccional, sincronismo unidireccional en régimen de sobrevelocidad, carencias de escobillas, insensibilidad al choque en régimen dinámico, a la regulación de la fuente de alimentación. El motor universal es un tipo de motor que puede ser alimentado con corriente alterna o con corriente continua. Es indistinto. Su característica principal no varía significativamente, sean alimentados de una forma u otra. Por regla general, se utilizan con corriente alterna. Son conocidos también como con el sobrenombre del motor monofásico en serie. Principales características. Funciona con corriente alterna y con corriente directa. Posee un par de arranque muy elevado.
La velocidad es directamente proporcional a la corriente. Se utiliza en herramientas manuales electrodomésticos. Para invertir el sentido de rotación, se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los embobinados. Servomotor. ¿Qué es un servomotor? El servomotor es un dispositivo electromecánico que consiste en un motor eléctrico, un juego de engranes y una tarjeta de control, todo dentro de una carcasa de plástico. Un servo tiene la capacidad de ser controlado en posición. Es capaz de ubicarse en cualquier posición dentro de un rango de operación generalmente de 180 grados, pero puede ser fácilmente modificado para tener un giro libre de 360 grados. Los servos se suelen utilizar en robótica, automática y modelismo, vehículos por radiocontrol RC, debido a su gran precisión en el posicionamiento. ¿Cómo funciona un servomotor? Los servomotores funcionan por medio de modulación de ancho de pulso PWM. Todos los servos disponen de 3 cables, 2 para alimentación VCC y GND, 4.8 a 6 voltios, y un tercero para aplicar el tren de pulsos de control, que hace que el circuito de control diferencial interno ponga el servo en la posición indicada. La frecuencia usada para mandar la secuencia de pulsos al servomotor es de 50 Hz. Esto significa que cada ciclo dura 20 milisegundos. Las duraciones de cada pulso se interpretan como comandos de posicionamiento del motor, mientras que los espacios entre cada pulso son despreciados. Aplicaciones. La aplicación de los servos es simple: mover con fuerza y precisión una palanca. No obstante, con solo 180 grados y un poco de imaginación, se pueden conseguir hacer máquinas verdaderamente complejas con movimientos sincronizados y capaces de realizar múltiples tareas. Ejemplos de ellos son el robot Robonova, capaz de andar y dar volteretas gracias a que mueve 16 servos de forma simultánea. Otro ejemplo son los brazos robots, que con 5 o 6 servos pueden emular los graciosos movimientos de los robots industriales, o los robots con patas como las arañas, capaces de andar moviendo sus 6 patas de forma sincronizada.